En el video del día de hoy te voy a enseñar una técnica y te voy a dar algunos elementos que te van a servir para que puedas organizar de una mejor manera tu clase, tú que estás estudiando Derecho. Y es una especie de continuación del video anterior que acabo de subir. Ve aquí a mi canal a verlo porque es donde yo sostengo que no solamente con leer te vas a hacer un buen abogado. Acuérdate que hay que aprender hablando, es decir, hablar para aprender, y hay que escribir para aprender. Cuando tú refuerzas el conocimiento hablando, definitivamente vas a aprender mucho mejor. Cuando tú refuerzas el conocimiento escribiendo, definitivamente aprendes mucho mejor. Y por otro lado, también te quiero decir que cuando tú aprendes a escuchar, aprendes de una manera adicional a como lo puedes hacer leyendo, por ejemplo. Así es que en el video del día de hoy te voy a enseñar unos cuantos pasos para que puedas hacer y ejecutar estas técnicas que te acabo de decir. Primero que nada, en la pantalla estás viendo en estos momentos un cuadro que extraigo del Arte de Dar Clases de Daniel Kazani. Esta técnica la emplea este autor para poder transmitir y que el alumno evidentemente pueda tener una mejor comprensión de algún tema en específico. Nuestro canal es de Derecho, yo vengo a hablar aquí de Derecho. Entonces, el objetivo en este punto y en este video del día de hoy es que el alumno, o sea, ustedes puedan comprender lo que necesita un cliente en específico. No sé qué caso tengas en específico o qué tengas que estudiar, pero a ver, imagínate que lo que estás estudiando es lo que necesita tu cliente. Por ejemplo, si estás estudiando homicidio, bueno, pues imagínate que los familiares ofendidos en virtud de ese ofendido acuden ante ti. O que estás defendiendo, por ejemplo, al que privó de la vida a otra persona. O por ejemplo, imagínate que eres un asesor contractual de empresas, ¿no? O estás en derecho corporativo. Imagínate que estás escuchando lo que las empresas necesitan. O por ejemplo, lo que los ejidatarios necesitan si es que estás en derecho agrario. Es decir, tú plantéate el caso que tú quieras estudiar o que tengas en la práctica. Entonces, propósito, tenemos que es comprender lo que el cliente necesita. Primer paso que tienes que entender en este sector, comprender el diálogo con el cliente y lo que el cliente te está explayando, te está explicando. Déjame decirte que en este primer paso es lo más complicado que podemos hacer los abogados. ¿Por qué razón? Porque el cliente no va a llegar contigo a decirte, fíjate que privé de la vida a una persona bajo estos hechos circunstanciales y yo actué bajo dolo eventual y por lo tanto se actualiza el tipo penal de homicidio en esta modalidad. Pues evidentemente que no, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer tú es comprender lo que dice el cliente. Y aquí te quiero decir algo de una manera muy clara. Para todos aquellos que sostienen que solamente se aprende leyendo y que se es buen abogado leyendo, yo te preguntaría, ¿cómo crees que vas a entender lo que dice el cliente? Porque no lo estás leyendo, lo estás escuchando. Por eso en este primer paso, la técnica que vamos a emplear, ya que ubicaste tu caso, ya que ubicaste lo que estás escuchando o lo que estás estudiando, hay que responder preguntas de comprensión a partir de un video o a partir de lo que estás viendo, pero no estás leyendo, estás viendo, estás escuchando al cliente. Por esa razón, la destreza que vamos a utilizar en este primer nivel es escuchar. Estoy escuchando lo que dice el probable homicida. Estoy escuchando lo que dice el probable, no sé, lavador de dinero, el probable defraudador, o lo que está diciendo mi empresa transnacional que es mi cliente, el ejidatario, el banco que estoy asesorando, la rama a la que tú te quieras dedicar. La interacción, ¿cómo se va a dar? Porque este es un ejercicio académico. Te recomiendo yo que primero lo evalúes, lo analices de forma individual, después lo hagas en pareja con alguien más y después lo explayes con un grupo de estudio. Si tu clase, tu maestro no lleva así la lección, no te preocupes, no pasa nada. Puedes armar grupos de estudios y una vez que individualmente ya lo hiciste, lo discutiste en pareja, después lo puedes hacer en grupo de una manera más amplia. El tiempo estimado y sugerido para esto son, como te puedes dar cuenta, 10 minutos. Aquí hemos concretado el primer paso. Ahora bien, pasemos al segundo paso. El segundo paso se trata de entender, de comprender y poder pronunciar lo que quiere el cliente específicamente, pero jurídicamente. Es decir, fíjate cómo en el paso anterior nosotros ya escuchamos con la destreza auditiva. Es decir, tú estás aprendiendo escuchando. Ahora bien, lo tienes que digerir, lo tienes que procesar y entonces ahora tú tienes que poder reproducir jurídicamente, es decir, traducir al lenguaje legal lo que el cliente ya te dijo.
Como te repito, el cliente no te va a decir, fíjate que quiero constituir una sociedad de naturaleza mercantil con una filial en México que viene de Estados Unidos y por lo tanto me va a aplicar la ley FATCA estadounidense y fíjate que quiero acciones de la serie F. Evidentemente que el cliente no lo sabe. Entonces lo que tienes que hacer es traducir al lenguaje legal lo que está queriendo tu cliente o lo que estás estudiando. Y ponte un caso práctico. Ahora bien, técnica y material. ¿Qué vamos a emplear aquí en este segundo paso? Leer en voz alta. Fíjate, aquí estamos haciendo uso de la cuestión oral. ¿Te das cuenta cómo aprendes hablando? Vas a repetir en voz alta y vas a repetir evidentemente las necesidades del cliente, pero ya con tu conocimiento jurídico porque eres abogado. Entonces lo que tienes que hacer es reproducir verbal y oralmente lo que quiere el cliente, por ejemplo, para el proceso penal o por ejemplo para una donación, para una compra-venta, para crear una empresa. Es decir, el cliente ya te dio los hechos, ahora lo que vas a hacer es traducirlo al lenguaje legal y lo vas a repetir verbalmente. ¿Cuáles son las habilidades aquí? Bueno, pues leer, porque sí te recomiendo que puedas asentarlo, es decir, vas a utilizar esto que tengo en la mano, una pluma, vas a tomar notas de lo que estás escuchando, que ya escuchaste, vas a obviamente a escuchar y vas a hablar esta vez. Esta vez lo que vas a hacer es reproducir verbalmente lo que ya has traducido al lenguaje jurídico y lo vas a discutir evidentemente en grupo, en clase y en pareja. Esto te va a tomar unos 15 minutos. ¿Por qué razón? Porque ahora tienes que llegar a tomar notas, tienes que leer tus notas y tienes que reproducirlo verbalmente. Pasamos al tercer escalón de esta técnica, en donde ya llegamos a la parte de poder entender, comprender, decir enunciados más corrientes o comunes. Es decir, las frases que tú detectas que el cliente, que el caso, que lo que estás estudiando más repite. Por ejemplo, si tú estás estudiando el delito de homicidio, por ejemplo, pues probablemente lo que más escuches sea tipo penal, privación de la vida, elemento normativo, elemento subjetivo, dolo, no sé. Tú vas a ubicar las frases más corrientes, comunes y que ya has traducido al lenguaje jurídico. La herramienta y el material que vas a utilizar, bueno, la técnica, mejor dicho, y material que vas a utilizar es el juego de roles. Es decir, que a partir de varios contextos vas a poder atender al cliente. ¿En qué se traduce esto? Ok, ya escuché, ya traduje, ya tomé notas. Ahora, ¿qué estás haciendo? Tomar los enunciados más corrientes. Y en este nivel, lo que vas a hacer es fingir una especie de careo entre, por ejemplo, la víctima, los ofendidos y el que comete el delito. Por ejemplo, entre la empresa compradora y la empresa vendedora. Por ejemplo, entre el ejidatario y la persona que quiere adquirir el pleno dominio de ese ejido. Por ejemplo, estoy inventando, son ideas que te quiero dar para que puedas desarrollar esta metodología. Habilidades, destrezas que vas a emplear aquí: leer, escuchar y hablar. Fíjate cómo estamos demostrando plenamente que nadie aprende solo leyendo. Y por último, esto lo vas a hacer en pareja. ¿Por qué razón? Porque es una especie de careo, de confrontación, de juego, de roles, como puedes ver aquí que dice la segunda columna. Tienes un juego de roles donde yo soy comprador, tú eres vendedor, yo soy ofendido, tú cometiste el delito, yo soy sujeto pasivo, tú eres sujeto activo del delito, el caso que tú quieras poner. Y por último, llegamos al último paso, al último escalón de esta metodología, en donde ahora vas a comunicarte con el cliente para lograr dar una asesoría. Ok, finalmente ya procesaste todo, ya has traducido al lenguaje jurídico todo esto, ya jugaste los roles con pareja, ya jugaste el rol y lo discutiste en grupo. Ahora lo que vas a hacer como técnica y como material es simular una atención, por ejemplo, jurídica, una asesoría, una consultoría jurídica con el cliente. Es decir, ya llegamos al punto de decir, me volteo con el cliente y lo que hago es decirle, vas a hacer esto, vamos a decir esto, te conviene esto, jurídicamente yo sé que te conviene este régimen fiscal, te conviene este contrato, lo vamos a estructurar de esta manera, no declares esto, sí declara esto, en fin, depende del caso concreto que tengas. Y desde luego que las destrezas a utilizar aquí pues es leer todo lo que ya sentaste otra vez de forma manual porque has utilizado la caligrafía. Yo te recomiendo que sea a mano, no a computadora, ni con tablet, ni nada así. Y conversar, es decir, hablar
para aprender. ¿Por qué razón? Porque tú te vas a comunicar verbalmente con el cliente. Por eso vuelvo al tema de que nadie aprende solo leyendo. Y por último, esto lo vas a hacer con tu grupo, con tu clase, en la clase, ¿no? Si es que, insisto, el maestro no lo hace así, tú vas a organizar tu propio grupo de estudio. Y por último, esto te va a tomar unos 20 minutos. Puedes extenderte, puedes hacerlo menos. Lo importante es que logres el objetivo. Entonces, como te puedes dar cuenta, nuestro propósito original era poder dar una asesoría, poder dar una consultoría y comprender el caso que el cliente nos está exponiendo. Dicho en otras palabras, comprender lo que estás estudiando. ¿Por qué? Porque el caso que te explica el cliente lo tienes que estudiar, pero no lo vas a estudiar nada más leyendo como loquito, evidentemente, y como lo acabamos de demostrar. Lo vas a estudiar hablando, escribiendo y claro que también leyendo. Así es que espero que te haya servido este video, repítelo, velo varias veces, mira la tabla que te pongo aquí y con esto te aseguro que vas a entender mejor todos los temas que tú estés estudiando cuando lleves penal, mercantil, civil, por ejemplo, no sé, derecho minero, telecomunicaciones, ambiental, por ejemplo. Esto te puede servir para cualquier herramienta y para cualquier disciplina y espero que te haya convenido escuchar este video. Nos vemos en una nueva transmisión.